Bien, muchas gracias. De nuevo, un muy cordial saludo. Ya aprovechando que tenemos 400 asistentes a esta hora de la mañana, vamos a aprovechar el tiempo del día de hoy porque tenemos mucho tema y muchas dudas, muchas inquietudes y tenemos grandes funcionarios que han aceptado la invitación para ser parte de este webinar de ALL Academia de Álvarez Líbano La Serna. Mi nombre es Carlos Arturo Barco Alzate, socio director de litigios y formación de Álvarez Líbano La Serna y les doy una muy cordial bienvenida a todos. Y en particular quiero saludar a David Garzón García, que es nuestro invitado del día de hoy. Él es director de promoción y relaciones corporativas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y va a estar acompañándonos en la mañana de hoy en esta hora que queremos aprovechar muy rápidamente para poder solventar todas las inquietudes además que se han dado con ocasión de la expedición de la circular 083 del Ministerio del Trabajo. Así que le doy un muy cordial saludo y una muy cordial bienvenida a David y ya vamos a también presentar los funcionarios del Ministerio del Trabajo y del SENA que nos van a acompañar en la mañana de hoy. David, buenos días. Carlos, muy buenos días para ti, para todas las personas que nos están acompañando pues, a esta convocatoria que amablemente organizan ustedes y de las cual pues, nos parece muy interesante y es un privilegio pues, poder participar para poder charlar de todos estos retos que surgen a raíz de la implementación de la reforma laboral en lo que tiene que ver con la laboralización de contrato de aprendizaje. Para nosotros desde el SENA, desde el sector trabajo, pues teniendo en cuenta que tenemos también la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo, es muy importante poder tener estos espacios de interlocución en los cuales podamos despejar dudas, poder hablar un poco respecto a muchos de los retos que son usuales en este tipo de tránsitos normativos que requieren pues de algunos esfuerzos tanto desde las entidades públicas como desde también los destinatarios de la normatividad, pues para asegurar que las finalidades que recogen todas estas normas logran sus propósitos tanto sociales como económicos y pues que terminen redundando en el beneficio de todos los sectores que hacen parte del ecosistema de formación profesional en el país. Entonces, pues agradeciéndote y pues muy pendientes de poder participar en este diálogo. Muchas gracias. Vamos a presentar entonces muy brevemente a parte del equipo de David y parte del equipo del ministerio que muy amablemente, insisto, han aceptado unirse con nosotros esta mañana. Nos va a acompañar Luis Ernesto Durán Roa, coordinador nacional de relacionamiento empresarial y contrato de aprendizaje. Doctor Luis Ernesto, buenos días. Creo que por ahí ya estaba conectado y ya está disponible con su cámara y su micrófono. Y si no, por favor, nuestro equipo me ayudan a asegurar que así sea. Eh, También nos va a acompañar por parte del SENA, digamos, parte del equipo de el doctor David Sergio Daniel Vargas Mora, de apoyo jurídico en la coordinación, y Jairo Salguero Ávila, articulador nacional del contrato de aprendizaje. Y por parte del Ministerio del Trabajo queremos dar una bienvenida también muy especial y un muy sentido agradecimiento a la doctora Ligia Carrero Monroy, asesora de la Dirección de Migración Laboral y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, que, insisto, nos acompaña en la mañana de hoy para solventar las dudas que han surgido en varios de nuestros clientes y en la comunidad en general. Nos acercamos ya a las 500 personas unidas en este webinar. Doctora Ligia, buenos días. Carlos, un gusto a todo el equipo de Sena y a David, pues muchas gracias digamos, fomentar esos espacios y listos para resolver las inquietudes que se vayan presentando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, para aprovechar el corto tiempo que tenemos con nuestros funcionarios, David, quisiera empezar por una pregunta básica general para que puedas hacer una breve exposición introductoria y es, ¿por qué en estos momentos un empleador podría o debería seguir optando por la contratación de aprendices en lugar de optar por una monetización? ¿Por qué no empezamos con esa pregunta, digamos, inicial para poder abrir la conversación, David? Muchas gracias.
Claro que sí, Carlos. Yo creo que esa es la pregunta más relevante que surge al momento de pensar en la laboralización del contrato de aprendizaje, de cara y desde la perspectiva de los sectores productivos, de los empresarios que están actualmente regulados, que tienen cuota regulada de aprendizaje. Y es recordar un poco la figura del contrato de aprendizaje, para qué está, de dónde viene, y por qué existe en nuestro ordenamiento jurídico como una tradición del derecho laboral colombiano. Desde los primeros esfuerzos en los años 50, Muchas, nosotros vemos la presencia del contrato de aprendizaje como un elemento clave y consustancial para que la formación profesional y la formación para el trabajo en el país pueda ser exitosa. Tenemos que recordar que las empresas, en este caso, son los actores clave para poder completar estos procesos formativos que, insisto, constitucionalmente también en el 91 se estableció que no correspondía solamente al Estado, sino que también, digamos, el rol que jugaban los empresarios iba a ser central. Y una materialización de esos principios constitucionales, pues termina siendo el contrato de aprendizaje como tal. ¿Por qué razón un empresario, de cara a la reforma laboral, consideramos que debería seguir optando por la opción preferencial y primordial de contratar los aprendices? Yo creo que por al menos dos razones. La primera, por lo que implica poder tener un aprendiz dentro de la empresa. El hecho de poder contar con ese talento humano que está formado además con la vanguardia en cuanto a la formación de cada uno de los programas técnicos y tecnológicos que ofrece el SENA dentro de sus operarios, pues implica un valor agregado para la empresa de poder contar con ese talento que termina dinamizando muchísimo las actividades y el giro ordinario de los negocios y de las operaciones que se dan dentro de las empresas. Y para nosotros, Carlos, es muy importante pues también compartir la experiencia positiva que nosotros hemos tenido con las empresas frente a la valoración que hacen permanentemente de nuestros egresados. Si bien sabemos que los aprendices ENA no son la totalidad del universo de los aprendices que tienen contrato de aprendizaje en Colombia, sí hacen parte de una proporción muy importante, de casi el 60%, y nosotros tenemos unos datos de una valoración muy positiva de la experiencia que han venido teniendo las empresas al contar con estos aprendices dentro de sus procesos. Esa es la primera razón, ese valor agregado y ese valor, digamos, social que implica tener aprendices. Y la segunda opción es una opción también desde una perspectiva económica. Los análisis que nosotros hemos hecho, pues desde la literalidad de lo que quedó previsto en el artículo 21 de la reforma laboral, nos lleva a un escenario de tres alternativas que tienen en estos momentos los empresarios que están finalizando contratos y que deben seguir cumpliendo con la regulación de cuota. Entonces, ese escenario nosotros lo hemos visto, pues que son tres opciones prácticamente. La primera es monetizar. muchas, Serían muchas, 2.500.000 pesos que corresponden, bueno, es el 1.5 salarios mínimos, que en un segundo acá ya nos remitimos a las cifras, ya estamos abriendo acá el cuadro, pero serían muchas, 1.5 salarios mínimos, pues que quedó en el artículo 23 de la reforma laboral, muchas, versus contratantes de etapa lectiva, pues que corresponde al 75% del salario mínimo, con dos afiliaciones concretas a cargo del empresario, versus contratar en etapa productiva. Nosotros lo que analizamos es que, teniendo en cuenta la naturaleza y la estructura de los diseños curriculares a los que pertenecen los aprendices, nosotros tenemos que volver nuevamente a entender el contrato de aprendizaje como un solo vínculo que se conforma de dos etapas, pero que a la larga es un solo vínculo. Para el caso de los técnicos, un vínculo de 15 meses; para el caso de los tecnólogos, en principio 27 meses, pero pues que se va ajustando de acuerdo con el diseño curricular concreto del cual nos estemos refiriendo. Y de ese porcentaje, o sea, de estos diseños curriculares, que corresponde a la etapa productiva o a la etapa práctica y que corresponde a la etapa lectiva, pues en el caso de los técnicos son 9 meses de etapa lectiva, 6 meses de etapa práctica. En el caso de los tecnólogos estamos hablando de 21 meses de etapa lectiva, 6 meses también de etapa productiva. Entonces, cuando entendemos el contrato de aprendizaje como una sola relación y aplicamos los costos derivados
de la reforma, lo que terminamos dándonos cuenta es que en el caso de los técnicos, esos 15 meses, digamos, de contrato de aprendizaje versus la opción de monetizar, terminaría siendo casi 10 millones más barato para las empresas. Eso en lo que tiene que ver con los técnicos, y con los tecnólogos vemos que casi se duplica ese ahorro. Entonces, lo que nosotros vemos es que la estructura normativa, pues que termina adoptando la reforma, mantiene un poco el equilibrio que está pensado para generar un fomento de la contratación de aprendices, y no, digamos, de acudir a la opción de monetización, que la opción de monetización permanezca como actualmente lo es, como una, digamos, opción facultativa de último nivel, para cuando por razones ya, digamos, que exceden la capacidad de acción de las empresas, pues no entren en incumplimiento, pero siempre privilegiando la contratación de aprendices por parte de las empresas. Muchas, muchas, muchas gracias, David. Como vemos que efectivamente hay muchas preguntas en el chat, para ordenar un poco la conversación del día de hoy, queremos hacer unas precisiones muy importantes. Este no es un espacio de controversia ni de debate, este es un espacio de diálogo abierto con con los funcionarios del SENA del Ministerio que amablemente han aceptado esa invitación. Y las preguntas que sean individuales, pues por supuesto, por la naturaleza de los funcionarios que nos acompañan, no pueden ser respondidas como preguntas en concreto de casos particulares. Los lineamientos generales, pues por supuesto, los vamos a aprovechar. David, ¿ibas a tener alguna presentación breve o seguimos con algunas preguntas que ya tenemos ampliamente en el chat? Por ahí vi que Carlos, Luis Ernesto tenía la mano levantada también. Luis Ernesto. Sí, muchas gracias. Gracias por este espacio, a Ligia, espectacular que nos acompañe Ligia hoy del Ministerio del Trabajo, porque veo algunas preguntas que están directamente relacionadas con la parte laboral. Recordemos, pues, SENA, formación, Ministerio del Trabajo, al tener el componente ya laboral, pues hay muchas cosas que vienen reglamentados y deben ser reglamentados, por supuesto, por ellos. No, levantaba la mano para ver si me permitían compartir, si David va a hacer la presentación que tenemos para poderla compartir, ¿cierto? Si me permiten, entonces, para proyectarla. Muchas, muchas, muchas. Muy No sé, bien. David, si nos pasas a hacer el comentario o cómo lo manejamos. sí, pasemos la presentación rápidamente. Perfecto. Es una presentación no en términos generales como para dar contexto, y luego ya nos enfocamos en las preguntas. Agradezco también la aclaración que hace Carlos. Es importante, pues, fijar el alcance de este conversatorio. Este conversatorio no tiene como propósito ejercer pues, alguna competencia en cuanto a emisión de conceptos para casos particulares que pueda llegar a tener el Senado o el Ministerio del Trabajo. Simplemente es para tener una conversación en términos generales de la realidad normativa, pues que se ha venido presentando, las percepciones institucionales que hemos podido, digamos, articular desde el sector trabajo, desde la perspectiva del SENA, con las competencias legales y reglamentarias que le están reconocidas para el caso del contrato de aprendizaje, y en el caso también del Ministerio de Trabajo para lo propio. Muchas, muchas, muchas. Perfecto. Ya tienes la presentación, Luis Ernesto, así que adelante. Y en todo caso, pues las preguntas o las inquietudes nos las pueden seguir ubicando en el chat. Intentaremos solucionar las más relevantes y en todo caso, pues bienvenidos a consultar por nuestros canales habituales en Álvarez Líbano La Serna todas las preguntas individuales que tengan sobre el particular y a conocer nuestra oferta de servicios. Adelante, Luis Ernesto, muchas gracias. Listo, Carlos. Entonces, gracias, Luis Ernesto nos va a colaborar pasando las diapositivas. Vamos entonces a recordar, pues, brevemente lo que quedó establecido en la Ley 2466 del 2025 con la reforma. Entonces, el artículo 21 y 23 son los que son de interés en estos momentos para nosotros en este espacio, que son los que terminan regulando el contrato de aprendizaje y la monetización. La fórmula que utiliza en estos momentos el legislador para describir el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo con un techo de 3 años. A diferencia de la 189, que lo catalogaba como una forma especial dentro del derecho laboral, ya vamos a hablar de un contrato laboral especial y a término fijo
con una finalidad concreta, también rescatada por el código, que tiene que ver pues con la finalidad formativa del contrato de aprendizaje. Por favor, continuemos. Y también entonces cómo quedó la estructura dentro de ese mismo artículo. Entonces, para la etapa lectiva, vemos un apoyo de sostenimiento del 75% del salario mínimo mensual legal vigente, con 2 afiliaciones a cargo integralmente de la empresa que tiene que ver con la EPS y la ARL. En el caso de la etapa productiva, estamos hablando de un apoyo con naturaleza salarial del 100% del salario mínimo mensual legal vigente, con la totalidad de derechos derivados del vínculo de contrato de trabajo, es tal cual quedó en el inciso. Y también tenemos el caso de las prácticas universitarias, pues que recordemos lo que es una modalidad de contrato de aprendizaje y también de acuerdo con la normatividad vigente, que terminaría también correspondiendo al 100% del salario mínimo mensual legal vigente con las mismas afiliaciones. Por favor, continuemos. Listo. ¿Qué pasa con los aprendices en formación dual? Entonces, se establece un apoyo económico diferenciado que para el primer año va a ser del 75% del salario mínimo legal mensual vigente y para el segundo año ya termina ascendiendo al 100% del salario mínimo mensual legal vigente. Continuemos. Y lo que tiene que ver con el artículo 34 de la monetización, hacemos un cambio de fórmula. Que teníamos fórmula que el número de empleados de la empresa por el salario mínimo por el 5%. Acá cambiamos a el 1.5 del salario mínimo mensual legal vigente. También pues reservando que en caso de que la monetización sea parcial, pues será proporcional a ese número de aprendizajes que dejen de ser contratados para el cumplimiento de la cuota. A raíz, debemos también de expresar algo, Carlos, a diferencia de otros artículos de la reforma, el artículo 21 y el artículo 23 no quedaron con disposiciones transitorias para dar aplicabilidad. Entonces, pues eso implicó la generación de ciertos interrogantes de parte pues, de todos los actores que tenemos relación con esta normatividad. Precisamente y en el ejercicio de sus competencias, el señor ministro y pues desde el Ministerio del Trabajo se preparó una circular, que es la circular 83, pues que fue expedida en los últimos días, que busca dar respuesta a muchas de estas situaciones para facilitar pues la aplicación y la efectividad del contrato de aprendizaje de los derechos de las y de los aprendices y también pues para contribuir a los escenarios de seguridad jurídica para las empresas. En la circular como tal, ¿qué buscaba? ¿Quieres regresemos un momento, Luis Ernesto? Orientar esa interpretación y la aplicación del artículo 21 de la ley 2466, pues, y con las respectivas modificaciones. Continuemos. La pregunta del millón yo creo que era frente a la entrada de vigencia de las disposiciones normativas relacionadas con el contrato de aprendizaje. Al respecto, el Ministerio, pues a través de la circular, nos establece con una lectura sistemática del artículo 53 constitucional y pues también de las normas del Código Sustantivo de Trabajo, que la aplicación como tal, pues sigue la regla del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, en ese caso, se aplica la norma más beneficiosa al aprendiz trabajador, teniendo entonces que los contratos vigentes al 25 de junio de 2025 se rigen por la nueva ley solo respecto a los hechos posteriores a esa fecha, pero pues entra a regir sobre los contratos que están vigentes desde esa fecha, desde el 25 de junio en adelante, y pues claramente para los contratos suscritos desde el 25 de junio, pues va a regir integralmente la ley 2466. Listo. Frente al tema de la naturaleza jurídica y los pagos en el contrato de aprendizaje, lo que vemos es que la reforma ratifica el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial de término fijo, como lo veníamos diciendo,
que está sujeto al Código Sustantivo del Trabajo. La norma, pues, tiene dentro de su estructura unas disposiciones Muchas, completas, muchas, la distinción dentro de dos etapas de un mismo vínculo contractual, dentro de la etapa lectiva y la etapa práctica y de formación dual. Con la estructura pues que explicamos anteriormente, los derechos laborales durante la etapa práctica, pues teniendo en cuenta la expresión que también se usa dentro del mismo inciso, haciendo referencia a todos los derechos derivados de ese vínculo, reconociendo también su especialidad. Hablan del apoyo de sostenimiento pues con naturaleza salarial en la etapa práctica, todo el tema de dotación, auxilios de transporte, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y subsidio familiar. muchas, muchas, Continuemos. Frente al tema de la cotización a la seguridad social, entonces también siguiendo el mismo esquema en materia de salud, pues el 12.5% del IBC, un cargo 8.5% del empleador, 4% del aprendiz, pensión 16% de IBC, 12% a cargo del empleador, 4% a cargo del aprendiz, y riesgos laborales a cargo del empleador según la clase de riesgo también de cada uno de los oficios para los cuales se están formando y que se ajustan a los programas y a los diseños curriculares de los programas que se están ofreciendo. Tema de trabajo suplementario también pues permitido solamente en casos excepcionales cuando la naturaleza de formación pues lo exige y pues que también debe ser remunerado conforme a lo establecido para los contratos laborales ordinarios. Tenemos por favor. muchas, 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 Mm, muchas, Frente al tema de la duración del contrato de aprendizaje y las prórrogas, y yo creo que acá, Carlos, debemos partir por algo y es reconocer que el temperamento interpretativo que debe guiar la aplicación de la normatividad relacionada con el contrato de aprendizaje debe tener siempre en cuenta cuál es la finalidad de este contrato, que es a la larga lo que le va a dar su carácter de especialidad y tiene que ver con la finalidad y la naturaleza formativa del contrato de aprendizaje. No, digamos que hablar de esa ambivalencia o esa dicotomía de que es un contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, pues lo que vemos es que el legislador en este caso utiliza el contrato de aprendizaje para hablar de un contrato que tiene esas dos dimensiones que tienen que ser siempre apreciadas, también pues dentro del aprendiz trabajador, pues para que podamos siempre preservar esa naturaleza. Entonces, la naturaleza formativa va a tener una duración determinada de hasta 3 años. ¿Qué logramos con esto? Pues que la totalidad de los programas de titulada en SENA puedan estar cobijados durante la relación. Esto es un punto también beneficioso para las empresas. ¿En qué sentido? En que mayor duración tengan los vínculos laborales, menos desgaste tiene que haber en su momento para hacer los cambios cuando finaliza un vínculo y volver a traer un nuevo vínculo, teniendo en cuenta pues que el tiempo que se tiene también establecido para reportar el cambio es limitado. Entonces, entre menos cambios tenga que hacer la empresa en materia de cumplimiento de su aprendizaje, pues no va a tener que monetizar ese interregno que dentro de los análisis que nosotros también hemos hecho termina siendo una de las razones por las cuales las empresas muchas veces terminaban monetizando muchas, un mes o 2 meses mientras podían hacer ese cambio. En la composición de etapa lectiva y etapa práctica, pues que pueden alterarse también en la atención a los programas de formación dual o limitarse a la fase práctica de los programas universitarios que, insistimos, siguen siendo una de las modalidades para cumplimiento a la cuota. La duración debe corresponder al tiempo necesario según el diseño curricular del programa certificado por la institución formadora. Es decir, el techo nos lo está dando estos 3 años, el piso, la atención a la naturaleza formativa nos lo va a dar el diseño curricular de los programas a los cuales pertenezcan los aprendices. Las prórrogas en este caso pues también son válidas siempre que no vayan a exceder ese límite de los 3 años y se ajusten a los tiempos definidos por el programa de formación. La empresa debe reemplazar al aprendiz cuando termine el contrato. Tenemos también que tener en cuenta que el artículo 33 de la ley 789 pues, y las disposiciones que no entren en antinomia con las nuevas disposiciones, pues siguen vigentes de acuerdo también con el artículo de vigencias que quedó para la reforma laboral.
no se puede contratar como aprendiz de una persona previamente vinculada laboralmente con la misma empresa, también pues dando la aplicación al artículo 35. Es importante, Carlos, pues recordarle a todas las personas que nos están acompañando que toda la regulación y la reglamentación del contrato de aprendizaje sigue gozando de presunción de legalidad, salvo pues de algún tipo de antinomia pues muy evidente. Por principio de preservación del derecho, seguimos pues aplicando la normatividad vigente mientras se sigue haciendo y aplicando el esfuerzo de adecuación normativo. Frente a lo que tiene que ver con el régimen disciplinario del contrato laboral de aprendizaje, acá pues lo que vemos es también ajustado a la naturaleza del contrato. Estamos hablando de un contrato que tiene una subordinación limitada, es una subordinación ordinaria, también relacionada con las actividades propias del proceso formativo. Al ser un contrato laboral, pues entra a estar asignado también por el reglamento interno del trabajo. Se debe respetar pues el procedimiento previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, pero también se tiene que reconocer y recordar que el aprendiz mantiene un vínculo con la institución formadora y por lo tanto se reconoce el régimen disciplinario propio en materia formativa y autónomo por parte de cada una de las instituciones a las cuales pertenecen los aprendices. Desde la lectura pues que vimos en la circular, la dualidad en regímenes disciplinarios es válida porque las fuentes jurídicas y la naturaleza de ese régimen es distinto y tienen efectos diferenciados. Uno en materia disciplinaria laboral y el otro ya lo que tiene que ver con la naturaleza disciplinaria formativa. Continuemos, por favor. En cuanto a la autorización para aprendices menores de edad, pues también recordar que está prohibido celebrar contratos de aprendizaje con menores de 15 años, pues que estamos hablando de la autorización previa de las inspecciones de la seguridad social conforme a la resolución 3546 del 2018. El trámite pues está disponible a través de la ventanilla virtual del Ministerio del Trabajo y también en forma presencial en las direcciones territoriales del Ministerio. Continuemos, por favor. Lo que tiene que ver con derecho laboral colectivo en el contrato de aprendizaje, también pues que es muy relevante y que ha sido otro de los temas a tratar. Recordamos que la libertad sindical y de acuerdo también con los estándares de la OIT, Carlos, está protegido constitucionalmente. El código sustantivo pues implica que esta garantía incluye los tres componentes esenciales de asociación sindical, de negociación colectiva y negociación huelga. Los aprendices gozan de estos derechos, pero existe una limitación expresa derivada de la misma redacción del artículo, y es que el apoyo de sostenimiento no puede ser, digamos, objeto de esta negociación colectiva o de convenios o despachos arbitrarios. Continuamos. El reporte de los contratos laborales de aprendizaje. Eh, Creo que está congelada la imagen de David. Luis Ernesto, ¿me puedes confirmar si están unidos todavía desde la oficina de David? Luis Ernesto, ¿nos Creería, estás escuchando? creería que se le cayó la red al director. Regáleme un segundito, ya le escribo acá. Perfecto, perfecto, no hay problema. Y Carlos, si podemos, discúlpame, nos sacó un momento. no hay problema. Ahí ya estamos escuchando de nuevo, David. Perfecto. ¿Volvemos a poner la presentación o quieren ir concluyendo con lo que iba? No sé si Listo. ya... ya está, ya No, está. yo creo que si quieres, te compartimos la presentación también, pues para que quede a disposición de las personas que quieran consultarla. Acá lo que estamos tratando de hacer es describiendo un poco esos contenidos que quedaron establecidos en la circular. Y Carlos, antes de que comencemos con las preguntas, perdón, tenía la cámara apagada, quería reiterar algo. Los equipos regionales del SENA a través de los coordinadores de relaciones corporativas, a través de la estrategia de relacionamiento con la empresa, siguen abiertos para nuestros empresarios. En ese sentido, veo que hay unas dudas puntuales
digamos, de asesoría y acompañamiento. La idea es que las empresas sepan que en cada una de las regionales del SENA tienen ese canal disponible para que puedan atender, digamos, de esas dudas más concretas y particulares que puedan ir surgiendo de la casuística concreta de las realidades de cada una de las empresas, pues que pueden tener algunos detalles que sea necesario tener en cuenta y que vale la pena pues tener atención. Lo que nos interesa a nosotros desde la entidad, que ha sido pues una de las insistencias de nuestro director general, que sé que también es una preocupación del ministro, es poder dar acompañamiento y reiterar la disposición y disponibilidad de estos canales para cada una de las empresas pues que los lleguen a requerir. Muchas gracias, David. Y en efecto, vamos a compartir con nuestros asistentes no solo esta presentación, sino además el portafolio de servicios que tiene el SENA muy amplio, que muchos de los empresarios no, o y asesores no conocemos a cabalidad. Bueno, hay varias preguntas en el chat, por supuesto, no vamos a poder atenderlas todas por tiempo, pero hay preguntas recurrentes en tres tópicos, otras más, ya me voy a referir a ellas, pero por lo menos en tres tópicos específicos. Primero, la monetización. ¿Qué pasa con la monetización? Si se sigue aplicando la misma fórmula de antes o aplica para todos el 1.5 salario mínimo, si se aplica a partir de este mes de julio o si la cuota que venía de atrás se puede monetizar con la cifra anterior. Hay otras preguntas en monetización, si se puede monetizar al 100%, creo que ahí también nos pueden ayudar la doctora Lige y el doctor Luis Ernesto, si se puede monetizar al 100%. Y otra pregunta particular que nos hacen es respecto de la pila y las afiliaciones. Voy a dejar planteadas estas preguntas para que ustedes nos las puedan responder. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la adecuación de la pila que todavía no permite muchas de las posibilidades de hacer los aportes y en particular algo que ha sido muy llamativo para los empresarios y es el aporte a seguridad social en riesgos laborales en la etapa lectiva, cuando durante la etapa lectiva el empleador en este caso no tiene el control del entorno en el que está desarrollándose el aprendiz. Y finalmente también algo que es de pregunta recurrente y es si dentro de los beneficios y las prestaciones que se aplican a los aprendices se van a extender beneficios extralegales, por ejemplo, los beneficios que están en convenciones colectivas, y si eventualmente un aprendiz que tiene una gestión comercial genera algún tipo de comisiones, ¿esto cómo podría impactar su asignación que está regulada precisamente por la ley? No sé si fueron muchas preguntas al mismo tiempo, pero vamos evacuando rápidamente las preguntas de nuestros asistentes, David. Gracias. Perfecto, listo, Carlos. Si te parece, voy dando respuesta en términos generales a las que alcancé a captar y luego también Luis Ernesto y Ligia nos entrarán a contar pues desde la perspectiva más técnica, tanto del SENA como del Ministerio del Trabajo, pues algunas inquietudes. Yo quiero comenzar con una de las últimas, que era respecto también a entender un poco el porqué de la afiliación a riesgos laborales durante la etapa lectiva. Y yo creo que es muy importante que lo sepan los empresarios y pues que lo sepamos también los integrantes de la comunidad SENA, que veo que también están conectados, y todos en términos generales, y reconocer y recordar cuál es la naturaleza de la formación del SENA, de formación profesional integral. Es una formación teórico-práctica desde el primer día. El hecho de que tengamos unas fases lectivas y unas fases, digamos, ya productivas o prácticas, no implica que durante una etapa únicamente haya formación teórica y durante la otra haya formación práctica. No. Por eso mismo el SENA no tiene salones de clase. El SENA tiene ambientes de aprendizaje y estos ambientes de aprendizaje lo que buscan es recrear en la medida, en la mayor medida de lo posible, los escenarios laborales en los cuales se van a desempeñar los aprendices. Esta formación teórico-práctica es la formación haciendo, es la formación, digamos, clásica del modelo de formación profesional integral y del modelo pedagógico del SENA. ¿Esto qué quiere decir? Que un aprendiz nuestro en los programas de gastronomía desde el día uno va a estar en una cocina. Que un aprendiz en materia de minería desde el día uno, pues claramente con todo el acompañamiento por parte de los instructores y dentro de las, digamos, disposiciones de seguridad, va a estar en una mina. Y para eso el SENA, por ejemplo, cuenta con distintas minas a nivel nacional.
que un aprendiz en temas de manufactura va a estar también expuesto a maquinaria. Entonces, la exposición a riesgos laborales va a estar desde el día 1. Y un poco por eso, pues el legislador determinó extender la protección en materia de riesgos laborales desde la etapa lectiva de ese contrato laboral de aprendizaje. Eso es un poco en términos generales el por qué se está presentando de esa manera. Frente a las dudas de la monetización como tal, pues claro, la monetización, recordemos, está ya regulada en esta reforma laboral, corresponde al 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La posibilidad de monetizar las empresas, pues deben efectuarlas. Yo acá te pediría un momento, Luis Ernesto, si podemos compartir pantalla de la estructura de los costos aproximados que nosotros hemos identificado, porque creo que es importante que las empresas tengan conocimiento de esto. O sea, ¿en qué sentido? En que la autonomía, digamos, empresarial para determinar el cumplimiento de la cuota, pues permanece y está reconocida, pero sí queremos que las empresas tengan todos los insumos y todos los elementos de decisión para tomar esa decisión, porque pues monetizar versus contratar un aprendiz durante la etapa, desde la etapa lectiva, pues sí termina representando unos costos pues muy superiores para las empresas. Muchas, Listo. Si quieres, muchas, regresemos. Perfecto. Entonces, mira, yo quiero que nos vayamos acá a la parte inferior en lo que tiene que ver el técnico de 15 meses, de 9 de lectiva y de 6 de productivo. muchas, Monetizar, contratar esa fase en lectivo termina muchas, costando a muchas, la empresa 11.276.937. Contratar, monetizar, termina costando 21.352.500 pesos, con una diferencia de 10.075.000 pesos. Y en la etapa productiva, donde es un poquito superior o más costoso el contrato, pero pues que realmente es de la ronda de los 100.000 pesos, versus monetizar, tenemos una diferencia, pues en este caso inversa, de 502.000 pesos. Si nosotros hacemos el análisis de toda la relación, y ahí es donde quiero llamar la atención a la diferencia como tal, monetizar toda la etapa, o sea, todo el contrato de aprendizaje versus contratarlo desde la etapa lectiva, representaría el contrato un ahorro para las empresas de 9.573.369 dentro de los aproximados que nosotros tenemos. Para los técnicos y para los tecnólogos, recordemos, 21 meses de etapa lectiva, 6 meses de etapa productiva, una diferencia de 18.025.000 pesos. Recordemos nuevamente, contratar un aprendiz en etapa lectiva en la empresa le cuesta 1.252.000 pesos versus monetizar, que son pues el 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues que es superior a los 2.200.000 pesos. muchas. Claramente, digamos, los demás elementos adicionales, pues tendrán que ser también analizados por las empresas, de la Muchas, realidad de cada una de ellas. Esto, digamos, es un modelo que nosotros queremos poner a disposición dentro de la lectura que se ha hecho y que corresponde también, pues, al grueso de las empresas en el país. Ya frente a los demás puntos, sí me gustaría que Lida, Carlos, yo en estos momentos debo agradecer muchísimo el espacio, debo retirarme en estos momentos, me están requiriendo, pero Lida, Eligia, perdón, y Luis Ernesto van a permanecer pues respondiendo a todas las preguntas más concretas y técnicas pues que se puedan generar. De por acuerdo. supuesto. Muchas gracias. Gracias, David, por el tiempo y por aceptar la invitación. Muchas gracias. Adelante, Luis Ernesto. Muchas gracias. Vale, listo. Hay una de las inquietudes sobre la monetización. Esto y lo que mostraba David hace algunos segundos, si cogemos un diseño curricular, ¿cierto? Que tiene 15 meses y la empresa comienza a monetizar durante esos 15 meses, el valor, ¿cierto? Que se mostraba, pues es mucho más superior
que contratar al aprendiz. Y aquí hay dos aspectos también muy importantes que hay que tener en cuenta. Si el empresario monetiza, pues no va a tener ese apoyo de esa persona que viene realizando ese proceso formativo durante los 6 meses que va a tener su etapa productiva, simplemente va a desembolsar unos recursos y no va a tener ese talento que necesita en el desarrollo de las funciones. Las encuestas que ha realizado, el análisis que ha realizado el Observatorio Laboral Ocupacional del SENA establece que de cada 10 egresados, 6 se quedan vinculados a las empresas. Entonces, efectivamente, esa mano de obra calificada que necesita el sector empresarial, porque para eso se creó la regulación, para abrir esos espacios para que la gente se pueda formar, los jóvenes del país se puedan formar y que las empresas puedan contar con mano de obra calificada, y por eso es la esencia del contrato de aprendizaje. En cuanto a la monetización, la fórmula 1.5 a partir del 25, Ligia me corrige si digo alguna imprecisión, ¿sí? A partir del 25, o sea, la fórmula que traía la circular 16 y el artículo 34 de la ley 789 quedó derogado. Entonces, a partir de ese momento ya el pago de la monetización es 1.5 salarios mínimos legales vigentes por cada cuota regulada que vaya a monetizar la empresa. Lo puede hacer por el total de su cuota regulada o lo puede hacer por parcialmente, 5 contrata, 3 monetiza, también está autorizado en la normatividad. Muchas, muchas gracias. Nos quedan otras preguntitas de las que ya había hecho, doctora Ligia. Por ejemplo, muy importante, si va a haber un decreto reglamentario adicional a esta circular, y los ajustes en la planilla. Hay muchas dudas sobre las personas respecto de los aportes que deben hacerse. Y de una vez, doctora Ligia, la aprovecho con dos preguntas más. Proceso disciplinario, que en la circular aparece como bifurcado, el proceso disciplinario y periodo de prueba. ¿Se ha considerado desde el ministerio un periodo de prueba específico recomendable para los aprendices? ¿Y qué va a pasar con las justas causas, sanciones disciplinarias, etcétera? Muchas, Bien, si quieres empezamos por ese último punto y me voy recordando las demás preguntas, así me concentro en contestar. Efectivamente, digamos, la naturaleza jurídica de este tipo de contrato plantea esa naturaleza especial del mismo y genera esa bifurcación. Y ahí es importantísimo entender también las dos etapas del contrato. O sea, no estamos solamente ante una persona que tiene la condición de estudiante y trabajador, y también estamos ante un contrato que tiene dos etapas distintas con efectos jurídicos distintos, según la posición que planteamos en la circular 0083. En ese sentido, en la etapa lectiva, y esto estoy buscando por acá el numeral en el que estamos abordando ese punto, la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje, pues implica efectivamente que en etapa lectiva, y por así digamos haberlo dejado redactado el legislador en el artículo 81 del Código, tiene solamente derecho a tres, digamos, tres garantías importantes: el pago del apoyo de sostenimiento, salud y riesgos, con lo que había comentado previamente sobre el tema de la afiliación a redes laborales. Entonces, en esa, digamos, primera etapa del contrato, considerando, por supuesto, que el aprendiz no está en las instalaciones de la empresa, pues esa es, digamos, la lógica que le brindó el legislador. Pero en la segunda etapa del contrato, que es la etapa práctica, ya nos encontramos ante un contrato de trabajo especial, sí, por, digamos, el tipo de formación que se brinda a través de este, pero que ya da acceso a toda, digamos, la gama de garantías propias del Código Sustantivo del Trabajo. Así lo anuncia el artículo, digamos, en su definición inicial, y así lo hace en un inciso posterior cuando aborda las dos etapas y los pagos laborales que surgen en ese contexto. Así las cosas, el régimen disciplinario tiene, digamos, esa doble, digamos, esencia formativa y técnicamente laboral. Así las cosas, todo el tema de las sanciones, debido proceso, faltas disciplinarias, etcétera, etcétera, desde la perspectiva de etapa práctica, pues efectivamente van a estar reguladas y van a estar rigidas por código sustantivo, por reglamento interno de trabajo, por contrato de aprendizaje laboral especial a término fijo, y digamos todas las demás fuentes formales de aplicación obligatoria del derecho del trabajo, particularmente en ese momento o en esa etapa en concreto. Pero también el estudiante mantiene su contrato
de matrícula activo con el oferente de educación y de formación, según el tipo de vía de cualificación en la que esté y el nivel de cualificación en el que esté, pues mantienen ese vínculo de la matrícula y ahí, digamos, la sanción disciplinaria propia sería la, digamos, relativa al régimen educativo. Digamos, las consecuencias de matrícula van a estar reguladas por ese régimen disciplinario del oferente de formación y las consecuencias jurídicas sobre el contrato laboral y social, pues van a estar regidas por, digamos, el régimen disciplinario laboral regular del Código Sustantivo de Trabajo. La otra pregunta que tú me estabas comentando es el tema de la cotización a Seguridad Social. Ahí hicimos varios meses de trabajo con el Ministerio de Salud que muy amablemente nos ayudaron, digamos, de alguna manera a resolver cómo podíamos llegar a generar una operación temporal, mientras que efectivamente contamos con una reglamentación que nos permita no solamente responder este tipo digamos, de preguntas, sino otras tantas que surgen desde todas las etapas de la operación de este contrato. Y en el numeral 13 de la circular estamos efectivamente abordando cuál es el mecanismo temporal que se va a utilizar para responder a las garantías legales que el artículo nos dispone de entrada y sin ningún tipo de régimen de transición. Y en ese sentido se va a utilizar para etapa lectiva a partir del 1 de agosto, considerando que pues efectivamente los pagos se hacen mes vencido, van a poder hacer la cotización a través del tipo de aportante 1, empleador, y cotizante 19 para responder a las obligaciones de etapa lectiva, y al practicante que se encuentre en etapa práctica, pues van a poder utilizar el tipo de aportante 1 y el tipo de cotizante dependiente 1, planilla tipo E, empleados, siempre y cuando efectivamente el periodo de cotización pues corresponda a agosto de 2025 en adelante y a los demás subsistemas desde julio de 2025 y en adelante. Ese es, digamos, el régimen transitorio que se va a utilizar. Y por supuesto que estamos trabajando, de hecho, en el decreto reglamentario que aborde, digamos, todo este conjunto de disposiciones desde el momento en que el estudiante está en etapa lectiva, los procesos después de transición al entorno laboral y todas las, digamos, consecuencias jurídicas propias de ese contrato. Pero sí vamos a sacar una reglamentación vía decreto y estamos trabajando en ello. Esperamos que sea, pues, lo más pronto que podamos. Muchas gracias, doctora. Dos preguntitas de la línea anterior. Periodo de prueba, si el ministerio lo ha considerado para los aprendices, dado que no quedó en la reforma, pero pues siendo laborales, en términos generales, aplicaría el Código Sustantivo. Y lo segundo, la extensión de beneficios extralegales, por ejemplo, de carácter convencional a los aprendices o eventualmente el pago de comisiones, si tienen alguna gestión comercial. Ok, el tema del periodo de prueba es un tema que estamos todavía internamente analizando y debatiendo porque hay diferentes, digamos, visiones de cómo debe aplicarse considerando la naturaleza formativa especial. Ese es, digamos, el punto que estamos analizando y también esperamos pronto, no sé todavía si lo hacemos por circular o a través de otro instrumento jurídico, pero es un tema que estamos todavía analizando y por eso no se incluyó en la circular, por la naturaleza especial del contrato formativo. Y frente al tema de las garantías, digamos, extralegales, pues efectivamente en etapa práctica, que es la etapa, digamos, que el legislador dispuso, que tiene, digamos, aplicación a todos los demás derechos laborales, y estoy buscando por acá el artículo para, digamos, referirme a ese exacto texto, dice que tendrá derecho a las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato de trabajo. Entonces, en ese caso particular, tenemos que considerar tres cosas. Uno, si es un programa de formación dual. Recordemos que en Colombia la formación dual, digamos, se hace presente en dos vías de cualificación concretas, en la vía de cualificación educativa y en la vía de cualificación del subsistema de formación para el trabajo. Y ESENA también lo tiene como una estrategia específica, no es, digamos, el total de la oferta, sino son unos programas en concreto. Esa formación dual es un tipo de oferta formativa que brinda alternancia teórica práctica desde las primeras etapas de la formación y donde la práctica tiene, digamos, una representación curricular importante para alcanzar resultados de aprendizaje. Entonces, este tipo de formación en la vía de cualificación educativa solamente aplica a los programas de educación superior
que tengan registro calificado en modalidad dual. Es una modalidad bastante reciente en términos regulatorios y, digamos, ahí que yo tenga registro en más de 3 o 4 programas de educación superior en el país que tengan esa modalidad en particular. La otra vía de cualificación es la del subsistema de formación para el trabajo, que esa oferta sí es completamente dual, toda dual. Entonces, en ese caso, aplica lo que ustedes encuentran en la circular, en el primer punto, y en ese caso en particular, las garantías propias de un contrato de trabajo aplican durante toda la relación. Y eso incluye, bajo la lógica del derecho del trabajo, todas las garantías que a través de cualquier fuente formal de aplicación obligatoria del derecho del trabajo puedan aplicarse. Y en armonía con el numeral también que está en la circular relativo a la libertad sindical en el marco de estos contratos, pues implica efectivamente acceso a todas las garantías que se dispongan vía convención colectiva y las demás, digamos, fuentes formales de aplicación. Con la excepción, eso sí, porque el legislador, digamos, lo dejó absolutamente expreso, que el apoyo al sostenimiento mensual no puede ser objeto de negociación colectiva ni de la resolución que ocurra en convención colectiva, en la arbitral o bueno, digamos, en lo que resulte de negociación colectiva. Entonces, en ese espectro está limitada la negociación sobre ese aspecto, pero en todos los demás aspectos propios de un contrato laboral, eh, con las asteriscos que hablo de los tipos de formación y de las etapas en las que se encuentra el contrato, aplica. Claro. Muchas gracias, doctora Ligia. Varias preguntas que son recurrentes. ¿Cómo se va a manejar la dotación, la antigüedad para otorgar una dotación que hace parte de la circular y también los fueros eventuales de salud y de embarazo? ¿Eso lo ha tenido en cuenta el ministerio, doctora? Muchas gracias. Bien, en términos de dotación, aplica la misma lógica. El artículo efectivamente lo que hace es especificar que para etapa práctica para etapa práctica o durante toda la formación dual, aplican todas las garantías propias del contrato de trabajo, así que aplica, digamos, directamente este aspecto. Y en temas de dotación, pues efectivamente el trabajador aprendiz pues tendrá acceso a esa dotación, por supuesto, en tanto cumpla con los requisitos que plantea el mismo artículo que regula la dotación. Ahí ustedes van a encontrar efectivamente en el numeral, ya les confirmo, cuarto de la circular, esa, digamos, lista de las garantías laborales mínimas que habría que considerar para aplicarse. Muchas, muchas, muchas gracias. Y en relación de estabilidad laboral reforzada, salud, Ok. maternidad. Sí, en ese aspecto el contrato de aprendizaje a través de jurisprudencia de la Corte Constitucional venía manejando una, digamos, denominación a partir de las relaciones laborales vigentes, dentro de la cual pues incluía el contrato de aprendizaje, el concepto de estabilidad ocupacional reforzada, y a través de ese concepto hacía extensivo al contrato de aprendizaje esta, digamos, garantía de estabilidad laboral. Con la transformación que trae el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, 21 de la Ley 2466, pues esta garantía, particularmente para etapa práctica, pues digamos queda expresa y ya hace parte de exactamente el mismo estándar que ocurre o que aplica para cualquier otro trabajador dependiente regido por Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, aplica estabilidad laboral reforzada por maternidad, por paternidad, por discapacidad, por fuero sindical, por acoso laboral y por los fueros que tenemos establecidos en nuestra regulación laboral. Muchas gracias. Hay una pregunta que ha sido recurrente respecto a una de sus respuestas anteriores, doctora, y es los ajustes que deben hacerse a la seguridad social en esta transición entre junio y julio. Si precisamente la circular nos invita a hacer una aplicación inmediata de la ley, ¿qué pasa con esta seguridad social que venía mes vencido precisamente desde julio? Sí, efectivamente, los 5 días de junio, pues digamos, no fue factible contar con un instrumento que de manera tan rápida nos permitiera dar una instrucción para generar esa transición. Así que lo que hacemos en la sección que les comentaba previamente de la circular, que conciliamos y revisamos con MinSalud en el numeral 13 de la circular, es efectivamente utilizar unos tipos de cotizante temporalmente
mientras que se genera efectivamente una resolución que va a sacar el Ministerio de Salud disponiendo la medida, digamos, definitiva a través de la cual se va a hacer la cotización. Así que en el mes de agosto se van a hacer los pagos de julio. Los 5 días de junio, pues, digamos, no tendrían ese alcance y así estaría dispuesto para que transitoriamente lo podamos hacer mientras que Salud expide una resolución que se va a encargar, pues, de establecer la medida definitiva. Muchas, muchas gracias. Respecto de los pagos retroactivos y proporcionales de los 5 días de junio, ¿esto aplicaría también para el caso de las primas de servicio, por ejemplo, en forma proporcional? Es una pregunta también recurrente. Sí, sí, correcto, lo tendrían que hacer de forma proporcional a esos 5 días. Para contratos que estuvieran vigentes en etapa práctica al momento Muchas, de entrar a regir la ley. muchas gracias. Algo muy puntual, permiso de contratación de aprendices menores de edad. También aplica, el ministerio cuenta con un trámite, de hecho viene de tiempo atrás. La ley 1780 del 2016 especifica que las prácticas laborales, que son, digamos, el concepto global sobre el cual se encuentra inmerso el contrato de aprendizaje, que es una modalidad contractual para poder adelantar esa actividad formativa, no pueden ser adelantadas por menor por Muchas, de 15 años, y los que tengan entre 15 y 17 deben contar con autorización previa del Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Eso lo habíamos regulado desde 2018 con la resolución 3546 de 2018 y hay un trámite específico de autorización para practicantes adolescentes que está disponible tanto en nuestra página web, en la ventanilla única, como en las direcciones territoriales del país del Ministerio de Trabajo. Ahí pueden, digamos, adelantar el trámite. Se debe adelantar de manera previa a que puedan suscribir el contrato de aprendizaje. muchas gracias. Otras preguntas puntuales. Cambios o regulación de la cuota de contratación de aprendices en sector público. Muchas, Ok, bien, efectivamente, el artículo que establece la cuota de aprendizaje para empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, o sea, el artículo de las empresas obligadas de la ley 78/2002 sigue vigente, la reforma no lo tocó, no lo modificó, y el, digamos, asunto a revisar ahora es efectivamente si la transformación del contrato de aprendizaje en contrato de trabajo especial a término fijo tiene, digamos, un impacto en la condición de trabajador oficial. En la circular también, digamos, dejamos un espacio para señalar en el numeral 10º que no acceden a la condición de trabajador oficial por la naturaleza jurídica especial que tiene, también considerando, por supuesto, que el artículo del ámbito de aplicación del código pues no abarca en relaciones individuales a los trabajadores oficiales o al servicio oficial. Y en ese sentido estamos trabajando con Función Pública para contar con una regulación específica que aclare ese aspecto, porque ese es un aspecto de competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública y estamos trabajando con ellos para sacar esa regulación. La única precisión que está en la circular es efectivamente que el carácter jurídico, la categoría jurídica de trabajador oficial no es equivalente a la que ocurre en un contrato de aprendizaje, además por la naturaleza especial y el alcance de la parte individual del Código Sustantivo de Trabajo. muchas gracias. Otra pregunta puntual. Bueno, doctora, ya nos pasamos unos minuticos de la hora prevista, pero si les es posible a usted y al doctor Luis Ernesto que nos acompañen unos 10 minuticos más, por supuesto, se los agradecemos mucho, ya Sí, claro. contando pues con el respeto de su agenda. Una pregunta que me parece muy particular que nos hacen en el chat es de un estudiante que dice que ya tiene un contrato de trabajo con una entidad y si entonces en este caso tendría que la empresa habría de determinárselo y contratarlo a través de un contrato de aprendizaje laboral. ¿Se ha tenido en Hay cuenta esto? Sí, en el numeral quinto de la circular recordamos efectivamente dos disposiciones de la ley 789 de 2002 que no fueron modificadas por la reforma laboral y especifican que, uno, cuando se termine un contrato de aprendizaje, tiene que reemplazarse pues efectivamente con otro aprendiz, pero está prohibido, se mantiene la prohibición de la celebración de una nueva relación de aprendizaje una vez finiquitada la anterior con la misma condición, pues, es decir, la limitación de celebrar un solo contrato por persona se mantiene vigente.
Pero el segundo elemento, que es el parágrafo único del artículo 35 de la Ley 789/2002, que todavía está vigente, dicta que las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o que estén vinculadas laboralmente con la misma empresa. Entonces, digamos que esa limitación pues se mantiene vigente. Gracias. En línea con esa respuesta que acaba de dar, doctora, nos preguntan también si se puede prorrogar ese contrato de aprendizaje con la misma persona, precisamente, ¿aplicaría esta misma respuesta o no? O sea, es un escenario distinto. La prórroga efectivamente es posible, es factible, respetando dos reglas importantes. La primera es la duración total del contrato, que no puede superar de 3 años. Y la segunda es que por su, digamos, carácter formativo, el contrato debe, o la duración del contrato debe responder a la duración que para etapa de alternancia teórica práctica disponga el diseño curricular. Puedo dar un ejemplo. Y efectivamente dentro del diseño curricular se dice que hay una etapa práctica de 6 meses y la empresa patrocinadora decide vincular al aprendiz por un año completo, la etapa lectiva de 6 meses y prácticas de 6 meses. Si en el diseño curricular hay una posibilidad de que el estudiante adelante más tiempo de práctica, se puede prorrogar o extender el contrato, siempre respetando el carácter formativo del vínculo y sin sobrepasar los 3 años máximo que tiene que durar el contrato por la limitación legal. Muchas, muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos, Hay eh, otra re- cosa que me sí, gustaría agregar, y es que el contrato, o sea, digamos, pensando un poco en la limitación que implica la existencia todavía de la no celebración de más de un punto de aprendizaje y la limitación también para la coexistencia de contratos aquí, hay que recordar siempre que el contrato de aprendizaje es una de las alternativas que existen para la contratación de personas que están adelantando procesos de formación. Existe otro tipo de contrato que es el contrato de vinculación formativa, regulado por el artículo 16 de la Ley 780 de 2016, y que ese contrato sería la alternativa en caso de que la situación que estaban comentando en el chat exista. Hay que recordar efectivamente que vía concurrencia de contratos podría escribir el contrato de vinculación formativa, respetando por supuesto que no tenga una cláusula exclusiva con el empleador inicial y que los tiempos precisamente permitan eh, correlación o no existencia de esos dos vínculos para que se desarrolle de manera pues, adecuada. muchas, 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 muchas gracias. Una pregunta que sigue en el aire respecto de los fueros es si la extensión de eventualmente la vinculación de una persona con fuero, un aprendiz con fuero, no desnaturalizaría precisamente el contrato de aprendizaje o, Este, o la, o la, digamos, te- o la temporalidad de la relación de aprendizaje se dé ante el fuero, doctor. digamos que el elemento importante que busca proteger el fuero de estabilidad laboral es evitar una discriminación basada en la condición de la persona a través de los diferentes tipos de fuero que existen. Entonces, ¿qué es lo que sí debe hacerse? Adelantar el trámite de autorización para terminación del contrato ante el inspector de trabajo y efectivamente comprobar que no es el embarazo o la discapacidad o, digamos, la causal que origina el fuero la que da cabida a terminación del contrato. Porque efectivamente, digamos, insisto, la estabilidad ocupacional reforzada para el contrato de aprendizaje existía bajo esa denominación vía jurisprudencia y ahora, digamos, lo que hay es una, digamos, migración Muchas, a la estabilidad reforzada, digamos, tradicional, por decirlo de alguna manera, o típica, eh, regida por, digamos, el estándar normativo de un contrato de trabajo, cualquiera que sea este. La naturaleza especial de este contrato, digamos, hay que tenerla siempre muy presente en todo el ejercicio y efectivamente el inspector de trabajo habrá de evaluar si la razón por la cual se termina el vínculo es efectivamente en la finalización de un ciclo formativo con un periodo previamente pactado y verificará que no exista ninguna causa de discriminación. Pero el trámite, pues efectivamente hay que adelantarlo antes de finalizar el vínculo, pues una de las sanciones que existen para la terminación de cualquier otro tipo de contrato de trabajo
si no se hace la autorización previa ante el inspector, que lo que hace, insisto, es verificar que no exista una causal de discriminación. Muchas, muchas gracias, doctora. Otra pregunta que también ha sido recurrente. El SENA entiendo que tiene a disposición de las empresas un formato modelo de Del contrato contrato. laboral de aprendizaje, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, ok, bueno, ellos eso sí. efectivamente, Luis Ernesto, si no sé si me ayudas ahí, efectivamente SENA tenía una minuta o un formato que facilitaba a las empresas. Creería que ellos están preparando el nuevo formato, pero le doy paso a Luis Ernesto. Gracias, Ligia. Sí, en este momento la invitación a las empresas es que utilicen el formato que tienen para los contratos a términos definidos, ¿cierto? Estamos trabajando ese formato lo más pronto posible, una vez tenga ya el visto bueno de la oficina jurídica del SENA para poderlo colgar en el aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices para que lo puedan tener. Estamos trabajando en eso, pero por ahora la invitación es que utilicen los formatos internos de la empresa hasta que saquemos el formato tipo. Muchas gracias. Nos preguntan en el chat también algo recurrente sobre el manejo de las incapacidades. ¿Estas incapacidades se seguirán registrando en el sistema y qué impacto van a tener con este contrato? Muchas, Sí, muchas, por Luis supuesto. Ernesto. Ligia, Ligia. Dale, no, dale, 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 Sí, dale, listo. porque... No, todo continúa igual, o sea, todo el proceso formativo, ¿cierto? Porque recordemos que el contrato de aprendizaje lo que busca es que las personas o los jóvenes del país que estén realizando una formación, pues puedan culminar ese proceso. Se sigue registrando igual las incapacidades en el aplicativo va ampliando las fechas hasta que el aprendiz logre cumplir el tiempo que establece el diseño curricular para poderse certificar y poder tener el título. Por supuesto, esto no va a tener ningún inconveniente, el procedimiento sigue siendo el mismo en el sistema, todo continúa lo mismo, lo único que cambiaron fueron las condiciones del componente laboral en el desarrollo del contrato de aprendizaje, pero lo demás sigue igual, a través del sistema pueden buscar los aprendices, pueden llamarlos a entrevista, realizan el contrato, suben el contrato de aprendizaje, si se presentan novedades por incapacidades lo van subiendo, lo único es que la ley así lo establece la circular, pero no nos podemos pasar de los 3 años, ¿cierto? Que establece la norma para el desarrollo de ese contrato de aprendizaje. muchas gracias. Doctora Ligia, volviendo al tema de sanciones y despidos de los aprendices, cuando se menciona que tienen una vinculación con su entidad formativa, esa eventual sanción a un aprendiz que ha incumplido con las obligaciones propias de su contrato, por supuesto, de aprendizaje, o la sanción o la desvinculación está condicionada a los reglamentos o a la contratación, perdón, o a su vínculo jurídico con la entidad formativa? Es una pregunta que nos hacen también. Ok, no, no, digamos que el espectro disciplinario en el marco del contrato laboral especial, pues lo más adecuado es que efectivamente cada empresa dentro de su reglamento interno de trabajo cree una sección específica para este tipo de contrato, dada la particularidad que tiene. ¿Qué es lo que pasa? La subordinación jurídica que define el artículo 81 del Código para este contrato, pues está limitada a el ejercicio de las actividades formativas que le permitan al estudiante alcanzar el resultado de aprendizaje que busca establecer. Entonces, no es, digamos, un tipo de subordinación jurídica con la misma amplitud que un contrato laboral general, y en ese sentido, el ejercicio de la facultad disciplinaria habrá de tener en cuenta ese elemento importante para poder establecer el marco de las sanciones, cómo aplicarlas y garantizar, por supuesto, el debido proceso y demás. Ahora, si eso tiene o no que adelantar un proceso previo con la entidad formadora, en estricto sentido, no, porque para eso, digamos, es un contrato laboral especial. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, por la misma naturaleza del Muchas, contrato formativo, seguramente habrá aspectos que puedan revisarse con el formador para que el estudiante los pueda, digamos, corregir o mejorar en el aspecto que se considere necesario, pero ya desde la perspectiva de la consecuencia jurídica, determinación del contrato de trabajo, la graduación de las sanciones y el aspecto, digamos, disciplinario en estricto sentido, lo que hay que considerar es el elemento o el corazón formativo, la limitación de la subordinación que existe para el contrato, pero en cuanto al trámite sí mismo considerado, además de poder comentar con el formador específico a través del tutor o monitor que tenga designado,
para su ejercicio y hacerlos parte, digamos, del proceso. Es un elemento, digamos, que depende 100% de la empresa que, digamos, que reciba al estudiante para que adelante su práctica. Muchas, una última pregunta ya agradeciendo el tiempo de ustedes y respetando su agenda, por supuesto, es el impacto que podría tener un descuento legal o un embargo sobre esa cuota, perdón, o ese auxilio de sostenimiento que ahora va a ser una consideración salarial. ¿Alguna consideración por parte del ministerio? ¿Va a aplicar igual que los salarios a los trabajadores? Sí, sí, exacto, aplica exactamente igual. La única, digamos, limitación es en etapa lectiva. En etapa lectiva, digamos, hay que considerar efectivamente, pues, Muchas, el espectro del apoyo de sostenimiento y que el carácter salarial surge de etapa práctica en adelante. Entonces, solamente diferenciar esos dos momentos, porque, insisto, la redacción del artículo quedó dándole el carácter muchas, de muchas, acceso a todas las demás garantías del muchas, derecho de trabajo de la etapa práctica en adelante. Entonces, en la etapa lectiva no sería procedente hacerlo, pero en etapa práctica sí. muchas. Bueno, muchas gracias, doctora Ligia, doctor Luis Ernesto, también a el equipo que sabemos que está acompañándolos a ustedes y a David que ya se retiró hace un rato, por respeto al tiempo de ustedes, a su agenda y a la amable invitación que han aceptado esta mañana, pues les damos un muy profundo agradecimiento. Tenemos muchas otras preguntas que por supuesto por tiempo no vamos a poder contestar. A todos nuestros asistentes que todavía conservan preguntas, los invitamos a contactarnos por nuestros canales habituales y en todo caso, muchas gracias, les agradecemos de verdad este espacio que nos han regalado. La información que de parte del Ministerio, de parte del SENA quieran compartir con nuestros asistentes, por favor, es muy bienvenida. Nosotros la haremos llegar a todos los asistentes. Tuvimos más de 700 personas conectadas en la mañana de hoy. Así que, pues, muchas gracias y ojalá podamos repetir esta sesión en una segunda oportunidad cuando ustedes nos lo permitan. Muchas gracias, doctora Ligia, y muchas gracias, doctor Luis Ernesto, y a todo el equipo del SENA y del Ministerio. No, 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 al equipo, digamos tuyo, Carlos, en Álvarez de La Serna, pues siempre en entera disposición. En el Ministerio del Trabajo vamos a crear un buzón especial para, digamos, las inquietudes que se presentan sobre el tema del contrato de aprendizaje. Cuando lo tengamos disponible, pues así lo haremos saber, se los podremos comunicar, estar pendientes de nuestra página web. Ahí vamos a empezar a colgar diferentes instrumentos, una vez es sobre el tema específico que estamos tratando. Y, por supuesto, bienvenidas todas las preguntas que nos iban a hacer, porque esas van a enriquecer efectivamente una reglamentación pertinente que estamos trabajando. Y cuando esa reglamentación esté, pues también invitarlos a participar en la revisión de su texto para que sea un documento efectivamente que responda a todas las inquietudes y que no queden, digamos, cabos sueltos en la implementación adecuada del proceso. Así que siempre bienvenidas todas las participaciones y por supuesto que estaremos listos para el espacio que ustedes dispongan y podamos debatir a fondo todo este asunto. Muchas Sí, muchas gracias. gracias. Antes de que se me vayan, nos preguntan cuáles son los canales habituales de comunicación del SENA. ¿A través de cada regional, con cada, o cuál, por dónde pueden las personas acceder a los servicios del SENA y a las preguntas que, que tienen habitualmente? Claro que sí, mire, todas las empresas a nivel país tienen asignados unos gestores que están muy pendientes de todas las solicitudes que se necesitan. A través de ellos llega la información, pero también tenemos los canales de call center, tenemos el canal de WhatsApp en el SENA y la página web. También tenemos, pueden hacer las solicitudes a través del CRM, ¿cierto? Nosotros las revisamos y por supuesto damos la contestación. Sin embargo, si tienen algunas inquietudes, aquí les estoy colocando también mi correo electrónico para que por ahí también hagan las solicitudes sin ningún problema, lo estaremos dando a conocer sin ningún lío. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Ernesto. Gracias, doctora Ligia. Muy agradecidos con su tiempo y con su disposición de acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Felicidades. Con todo Muchos gusto, éxitos. igual, que estén muy bien. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Y gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Felicidades. Feliz.